Encarnación. Así que muy bienvenido Julio Brites. Les voy a presentar un poquitito. El colega es licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica, Campus Itapúa. Él tiene una maestría en rehabilitación deportiva y readaptación a la actividad física de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona, España. También tiene un posgrado en Floss Bands de Madrid, España. Así que tenemos un invitado de lujo que nos va a comentar un poquito justamente en qué consiste esa técnica. Y estuvimos hablando con el licenciado Julio de ver cómo podíamos hacer un poco más animada la charla, así que creo que él no va a tener inconvenientes si es que quieren habilitar el micrófono y hacer algunas consultas mientras él nos habla sobre su tema, ¿verdad? Entonces, bienvenido y cuando quieras, arrancamos, Julio. Muchas gracias. Hola Leticia, hola colegas. Desde ya muchas gracias por estar. Valoro mucho que se tomen su tiempo para escucharme. Eso ya es suficiente premio para mí. Y bueno, sí, la intención es hablarle un poquito de FlossBAM, pero como decís Leti, como hablamos un poquito de la tarde, es como dice el flyer, conversatorio. Y la idea es contarles un poco acerca de qué es lo que es esto, qué es lo que es la goma esta, ¿verdad? Y bueno, y qué hace o cómo funciona, pero lo que me interesa es que de alguna forma, por poco que pueda ser lo que hablemos hoy, de que tal vez los colegas puedan entender de qué manera le pueden servir en su quehacer cotidiano profesional. Sí, exactamente, ¿verdad? Es la idea de poder contar con otra herramienta de trabajo, otra técnica que ayude a los pacientes a, como siempre queremos, acelerar los procesos de rehabilitación, ¿verdad? Y esto en el área deportiva, ¿estás trabajando, Julio? ¿Cómo? Sí, yo particularmente me dedico al área de traumatología, ¿verdad? Lo que me mueve o sea, seguro que tenemos en común todo lo que trabajamos en el área deportiva es que seguro que hacían deportes también antes de ser fisio, ¿verdad? Y eso es lo que me mueve y bueno, es lo que me gusta, lo que me apasiona, por eso le pongo tanta onda y tanta gana a lo que hago porque en serio me gusta. Pero sí, no me dedico solo al área deportiva porque lamentablemente, salvo Asunción, que es un campo justamente mucho más grande, lo que hablábamos hace un ratito de las ventajas de la capital, es que ahí se nuclea la gran mayoría de los clubes deportivos, no solamente de fútbol, sino de otros deportes. Y en el interior es mucho más difícil, si bien hay el apoyo económico que reciben esos clubes es escaso y por ende hay muchas veces sus ingresos no alcanzan ni para sus jugadores, menos va a alcanzar para un profesional sanitario que les asista, ¿verdad? Pero sí, es el campo que me muevo. Pero ya antes de empezar lo aclaro lo siguiente, ¿verdad? Lo que vamos a comentar es que Flosa no necesariamente es solamente para el área de trauma deportivo, ¿sí? O sea, eso también es algo que vamos a tratar de comentar hoy. No sé si presento o inicio la presentación. A ver, un poquito, share screen. Ahí creo que ya se ve, ¿no? Sí. Bien. Bueno, esta es una infografía que preparamos, ¿verdad? O sea, la info que ven es extraída directamente de uno de los poquitos libros que hay hasta el momento acerca de FlossBAM, es un libro de autores alemanes. O sea, ¿por qué? Porque las FlossBAM son, o en teoría son desarrollados por colegas de Alemania. Quisiera empezar diciendo lo siguiente, ¿verdad? En la suerte que tuve de la experiencia en el extranjero, ¿verdad? Me cupo o sea, enterarme a través de una colega que trabaja en Posadas, de que me consulte si no sabía qué era eso. O sea, porque como solía dar cursos de vendas y vendaje, ¿verdad? Me preguntó, ¿verdad? Y la verdad que en aquel entonces no tenía la más mínima pálida idea de qué era, ¿verdad? Pero me generó tanta curiosidad
que empecé a averiguar y no encontré mucha información, ¿verdad? Y fue así que, o sea, estaba tan, no sé cómo decir, soy tan curioso, quería saber tanto de qué se trataba, que cuando llegué allá, lo primero que empecé a hacer, después de aclimatarme en el máster, era averiguar, o sea, si allá no había, y bueno, y así fue que hice el curso de Flossband en Madrid. Aclaro que otra cosa también, no es mi técnica, sencillamente una técnica que aprendí, que me pareció buenísima y que dije, no, esto yo voy a llevar allá. O sea, me jugué porque entendía que estaba muy bueno, o sea, que era una herramienta muy útil y eso es lo que voy a tratar de contar. Y sí, contarles hoy, no convencerles, sino explicarles. Y Julio, o sea que cuando estuviste en tu masterado en Barcelona, ahí investigaste en qué lugar podrías encontrar información sobre esto, ¿verdad? Y ahí, Exactamente, o sea, encontré información y encontré el curso. O sea, el curso no había en Barcelona, sino que, o sea, en ese momento no había en Barcelona, había en varias ciudades y como Easy Flowing Academy se llama el grupo que organiza así cursos y demás. Hay muchísimos de eso en Europa en general, así que son escuelas de formación, que sus certificados hay veces los emiten solamente ellos o hay veces están adscritos a universidades y entonces el curso te dan ellos, pero seguramente las universidades le cobran un porcentaje por la ganancia y te emite el certificado de la universidad. Y bueno, y en ese entonces, o sea, encontré en Madrid el curso y fui y hice, hice el curso en Madrid. A pesar de que yo estaba en Barcelona, aproveché para hacer el curso que era en Madrid. qué bueno. Entonces podríamos decir que ya se está utilizando eso mucho, ¿verdad? Sí, es, entre comillas, una nueva moda. Seguramente que tarde o temprano va a llegar también en Latinoamérica como todas las cosas. Sí, Eh, seguro. sí. Y bueno, contanos entonces de qué se trata, así Dale, vamos. Yo soy dale, nueva bueno, también, así que voy a atender bien tu, dale. tu charla. Comento para todos los presentes. Voy a tratar de hacer como una mini presentación general y después ya directamente pasamos a todas las dudas que puedan haber. ¿Sí? Así, pero si alguno en un momento quiere interrumpir, no hay ningún problema. Pero bien, como les comentaba, esta infografía que preparé es traída de un libro, ahora que dice que reduce el tiazón, mejora la movilidad, alivia dolor, mejora la coordinación y desarrollo de fortalecimiento muscular. Son algunas de las cualidades que menciona el libro sobre eso, ¿verdad? Pero ¿qué es Flossband, verdad? Que es un vendaje, ¿sí? Es una venda como cualquier otra, ¿sí? Que es elástico porque es de goma, ¿sí? Como tengo acá, en un momento, ¿sí? Es de goma, ¿sí? No es adhesivo, nueva clasificación, siempre hay que mencionar si una venda es o no adhesiva, porque ahora pues con el taping y otras más que vienen adhesivas tenés que aclarar si la venda es o no adhesiva, ¿sí? Que es reutilizable, aunque eso hay que tomarlo con pinzas ahora en la era COVID, ¿verdad? Y que fue desarrollado en Alemania. Vamos a ver que, o sea, eso que puse fue desarrollado en Alemania es principalmente para vender humo, ¿verdad? Para que le llame la atención a la gente, porque viste, a los latinos pues nos encanta todo lo que es de afuera, ¿verdad? No sé, el auto japonés o la comida italiana o cosas así, llama siempre la atención cuando es extranjero. A ver. Ahí está, ahí está. Bien, y bueno, ¿qué es? Como decía, vendaje elástico, compresivo, no adhesivo. Eso básicamente es lo, ¿verdad? Y existen, o sea, como pueden ver en la imagen en pantalla, es de una de las marcas comerciales que hay. Evidentemente o sea, ya empezaron a ver muchísimas de ellas, ¿verdad? Y la primera aclaración que podemos mencionar es que existen diferentes medidas, tanto en largo como en ancho, ¿sí? Como así también distintos niveles de compresión y elasticidad, que eso obviamente va a tener relación con el largo y el ancho de esas venas. Bien, haciendo un poquito una reseña histórica, ¿verdad? De cómo nace o cómo surge esto en el curso que me ocupo hacer, ¿sí? El ponente explica que quien desarrolló esto es un colega de Alemania que se llamaba Sven Kruse. Cuando empecé a hacer o sea, revisión, porque yo pretendo hacer mi trabajo de fin de máster sobre esto, ¿sí? Porque me pareció muy interesante,
me doy cuenta que había más de un alemán que dice haber creado la técnica. ¿Verdad? Entonces por eso es que en la infografía pongo desarrollado en Alemania, porque no sabemos bien, o al menos yo en aquella oportunidad no supe determinar bien quién lo creó, pero lo cierto es concreto que fue desarrollado en Alemania. Y nace un poquito de la idea del Block Flow Restriction Training. ¿Sí? Esto también es una técnica, ¿cómo decirlo?, que está de moda otra vez, ¿sí? Que no tiene que ver con Fluffy. Me salgo un ratito ahora para hablar de eso. Como ven en la imagen, ¿sí? Este muchacho que aparentemente entrena mucho, ¿verdad? ¿Sí? Está levantando 2,5 kilos nomás. O sea, yo levanto tranquilamente eso y soy un flaquito, ¿verdad? Y él con estas dimensiones de brazos supongo que podrá levantar fácilmente este peso, ¿verdad? Pero a pesar de ello se nota como aparentemente le está forzando muchísimo, ¿verdad? Eso se debe a la manga de presión que tiene en los miembros. Fíjense que en ambos brazos tiene, ¿verdad? Eso es Blood Flow Restriction Technique, o restricción del flujo sanguíneo, entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, ¿verdad? Es una técnica que ya tuvo su origen allá por 1990, ¿sí? 90, 91, 92, estuvo re de moda. Y como todas las cosas en nuestra profesión, algo se pone de moda, se usa, después parece que pasa, vuelve de moda, así como la radiofrecuencia ahora, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pero de ahí nace la idea de esto de comprimir, ¿sí? No me voy a detener a hablar mucho de esto porque se escapa de Floja, ¿verdad? Lo de Block Flow Restriction Technique. Pero de ahí nace la idea de que el trabajo de compresión de un segmento puede tener ciertos beneficios. Un ejemplo, esto es entrenamiento. ¿Sí? Lo que busca esta técnica es desarrollar fuerza utilizando solamente el 30% de la fuerza máxima, como sabemos. ¿Sí? Para desarrollar fuerza pues tenemos que trabajar entre un 70% o más de la fuerza máxima para poder desarrollar fuerza, ¿verdad? Y con estos manguitos lo que se logra es efectos similares a trabajar al 70% de tu RMN, pero solamente, o sea, los mismos efectos, pero trabajando solamente al 30%, ¿verdad? Eso, en entrenamiento tiene sus beneficios, pero en rehabilitación en particular tiene muchos beneficios también, porque, por dar ejemplo, pacientes de artritis o demás que no pueden cargar mucho peso, pero podían hacer ejercicios de igual manera, ¿verdad? En fin, ese fue el origen o la concepción inicial de eso, de cómo fue desarrollado, cómo fue creado Floja. Bien, entonces sigo aquí. Propiedades de la Floja, que es alguna de las cosas. Voy a tratar de comentar cositas que siempre preguntan y después pasamos a las preguntas generales. Características y propiedades de la venda, ¿verdad? Como ya mencioné hace un ratito, existen diferentes tipos de largo, ancho y grosor. ¿Sí? Vienen de diferentes largo, ancho y grosor. ¿Por qué puse esta imagen? O sea, una imagen ilustrativa es para hacer una analogía con las TheraBand. Pero que las bandas elásticas cuando entraron a nuestro mercado nacional, la marca de moda era TheraBand, o sea, sería como la Nike o las Adidas de las bandas elásticas. Y esta marca fue la que nos acostumbró al tema de los colores y las densidades. Vieron que los colores más claros eran más blanditos y cuando los colores se volvían más oscuros eran más resistentes las gomas. Eso en Flossband no ocurre. O sea, como pueden ver aquí en la pantalla, todas son la misma, no importa el color. Si bien hay una marca, al menos hasta donde tenía entendido, hay una marca que sí viene de acuerdo a los colores diferentes anchos, perdón, grosores. Lourdes, pusiste una raya. Está probando la pizarra de Zoom. Pero bien, como les decía, existen diferentes largos, anchos y grosor, y eso no tiene que ver o no tiene relación con los colores. Suelen venir de entre 0,8, 1, 1.3, 1.5 y hasta 2 milímetros de grosor, o sea, si le miran de costado a la boca. ¿Sí? El largo promedio, ¿sí?, que vienen las vendas es de aproximadamente 2 metros, ¿sí? Son las que suelen venir, aunque hay algunas que son más pequeñas que vienen de 1 metro, ¿sí? Perdón, eso, con respecto al grosor estuve mencionando eso. Con respecto al ancho, ¿sí? Tienen 5 centímetros, la mayoría, o sea, las generales tienen 5 centímetros. Es muy similar a la dimensión de un rollito de kinesiotape, ¿no? Pero también hay de otras, ¿sí?, que son solamente de 2,5 centímetros. Ahí se ve perfectamente la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entre una de 5 y una de 2,5 centímetros
Bien, eso en relación al ancho, al largo y al grosor. ¿Sí? Respecto a la textura, como se imaginarán, es similar a tocar una goma. De hecho, que es lo que tuvieron la oportunidad de usar o de tocar, le comparan con una cubierta de bicicleta o de moto y es muy parecida la densidad, ¿sí? Porque es caucho natural. Es una venda elástica porque es de caucho. ¿Sí? Bien, con respecto a los colores, ya les mencioné que los colores no necesariamente tienen relación con aerosol. Y con respecto a las tensiones, evidentemente que una venda de mayor grosor, ¿sí?, va a generar mayor tensión que una de menor grosor. ¿Sí? Es un poquito para en relación a las medidas. ¿Sí? Bien, mecanismos de acción del flossing. Ya les conté qué es, les conté someramente la historia, ¿sí? Les conté las características y propiedades de la venda. Ahora les cuento cómo funciona o algunas de las teorías de cómo funcionaría esto. Bien, eh, el mecanismo de acción de la flossing se sustenta principalmente, ¿sí?, principalmente en la acción mecánica. ¿Sí? Compresión, torsión y cizallamiento sobre el tejido conectivo y muscular. ¿Sí? Esta es la parte que, para poder explicar mejor, tendríamos que hablar muchísimo, o sea, de la parte de fisiología, ¿sí?, el tejido conectivo y sistema facial. De hecho, que las FLOSBAN entran dentro de la clasificación de esta nueva era de técnicas faciales, o sea, que trabajan sobre el sistema facial, como quieran llamarle, liberación miofacial, inducción, todas esas técnicas que se sustenten o sustenten su acción trabajando el sistema facial, pues bien, las FLOSBAN también, ¿sí? De alguna forma caen dentro de estas técnicas de rehabilitación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué o cómo producen esto? Bueno, más adelante en la presentación tengo justamente un video que intento explicar de alguna forma eso, ¿verdad? Pero de manera directa se logra a través del trabajo a nivel celular, ¿sí? Eh, Trabajando sobre la orientación de fibras de colágeno. Y esto es bastante sencillo de explicar o hacer una comparación con un masaje profundo de Cyriax. Así que es lo que uno buscaba con eso generalmente. ¿Sí? Lo que uno buscaba con un masaje profundo de Cyriax era de alguna manera estimular las fibras de una cicatriz, porque generalmente sobre eso se hacía, ¿verdad? Una cicatriz que seguramente las fibras de colágeno estaban desalineadas, desorganizadas, ¿sí? Y lo que uno intentaba era de alguna manera romper, tratar de liberar, como quieran llamarle, para que posteriormente con un trabajo mecánico como es el ejercicio, ¿sí?, lograr alinear esas fibras. Bueno, con esto se busca algo similar, la compresión de la venda al vendar un segmento corporal con estas vendas que aprietan, que comprimen, ¿sí?, es lo que va a producir el efecto a través del movimiento. O sea, vendar nomás no sirve para nada, sino que lo que se hace es vendar un segmento o un segmento corporal y se realiza el movimiento del paciente para lograr ese estímulo sobre la zona. Y de manera indirecta mediante mecanotransducción celular. Y aquí lo mismo, ¿sí? Así como cualquier ejercicio se sustenta en la mecanotransducción. Suelo mencionar que la mecanotransducción es el descubrimiento, ¿sí?, para el fisio, porque beneficios sobre la actividad física, sobre el ejercicio, miles, y sabemos que hay cientos, sin exagerar, miles de estudios que hablan acerca de los beneficios de la actividad física y de lo bueno que es hacer ejercicio, ¿verdad? Pero hasta antes de la mecanotransducción, ¿sí?, no podíamos decir que el ejercicio cura, ¿sí? Al menos refiriéndome al sistema musculoesquelético, ¿verdad? Pero la mecanotransducción sí es lo que viene, o sea, viene a darnos aún mayor sustento a los fisios, ¿sí?, de que a través del movimiento uno puede mejorar o restablecer un tejido, porque, no sé, o sea, muy a grosso modo, la mecanotransducción es la capacidad que tiene la célula de convertir un estímulo mecánico, como es el ejercicio, en un estímulo químico en el interior de la célula, produciendo su mayor producción o mitosis o remodelación. O sea, eso quiere decir que sería una explicación de por qué haciendo un ejercicio uno puede remodelar o mejorar o estimular, ¿sí?, la curación de un tejido.
Pero insisto que no me quiero ahondar mucho en esto porque si no vamos a tardar demasiado. Bien, continúo. Entonces, siguiendo un poquito con el mecanismo de acción, ¿sí? Insisto que la acción fundamentalmente es mecánica, o sea, su explicación fundamental es sobre la acción mecánica, pero ¿sí? A la hora de realizar las técnicas con FLOSS-BAM, ¿sí? se pueden buscar diferentes, o sea, se pueden hacer con diferentes objetivos, como puede ser compresión miofacial, ¿sí? Movilización entre planos, ¿sí? Una distracción articular, y también a lo que se le dice rellenado, o también se le conoce como efecto esponja. Esto intentaré explicarlo, ¿sí? Todo en algunos ejemplos al final. ¿Sí? Bien, con respecto a las técnicas de aplicación, ¿sí? Ya les conté qué son, ¿sí? Una breve historia, les conté las características de la venda, ¿sí? Les conté el mecanismo de acción y ahora las técnicas de aplicación. Y como se imaginarán, ¿sí? Al ser una técnica facial o miofacial, ¿sí? Se pueden hacer diferentes tipos de aplicaciones, que son técnicas articulares, o sea, sobre articulaciones, miofaciales y musculares, que son básicamente lo mismo, ¿sí? Son una diferenciación principalmente semántica, ¿sí? También de manera postraumática e inclusive también técnicas linfáticas. Son las formas en que podríamos llegar a utilizar. ¿Sí? Pero los mecanismos de acción, ¿sí? Y las técnicas de aplicación vienen de la mano. Bien. Hasta acá la mini reseña sobre FLOSS-BAM. Es la idea de contarles un poquito sobre eso. Ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí para pasar a, no sé, a tratar de dar algún ejemplo. Cualquiera. ¿Alguno que quiera consultar ya algo de lo que nos estaba comentando el colega? ¿Alguna duda sobre esto? Va a alzar la mano, entonces se le habilita el micrófono. Si no, paso directamente los Si ejemplos. no, al final, ¿sí? Dale, sí. Bien, esta primera parte, como les dije, era tratar de la manera más resumida posible contarles acerca de la técnica de habilitación. Y ahora paso a mostrarles algunos videitos, espero que funcione. Y genial. Esto, por ejemplo, es un paciente que recibí que era postoperado de ligamentoplastia y de ligamento cruzado anterior de la rodilla, ¿verdad? Entonces, me pareció más correcto mostrar a través de ejemplos de qué manera se pueden utilizar. Entonces, lo primero que quiero enfatizar con esto, ¿sí? Es que la venda FLOSS-BAM, ¿sí? Es una venda, ¿sí? Es cierto, es una venda de goma, ¿sí? Igual que otra venda tradicional, como el tape que se usa para estribos de tobillo, así como las vendas elásticas que se usan en linfedemas, así como las vendas semirrígidas que se usan para estabilizaciones de tobillo, futbolistas, basquetbolistas, etcétera, ¿sí? O como el kinesiotaping, que también es una venda. Sí, es una venda, ¿sí? Pero la peculiaridad es que la mayoría de las vendas que recién mencioné generalmente se utilizan para contener o sostener un segmento corporal. Mayoritariamente articulaciones. Casi siempre lo que se vendan son articulaciones que se busca prevenir o estabilizar, ¿sí? E inclusive también como medio de tratamiento, ¿sí? Eso es lo que se hace con esas vendas, ¿sí? En cambio, con la FLOSS-BAM lo que se busca es tratamiento, ¿sí? No se utilizan las vendas como prevención. Un paciente no se queda con la venda puesta o no lleva la venda puesta, sino que se utiliza por un pequeño lapso de tiempo, generalmente no más de 3 minutos, ¿sí? Para hacer una determinada intervención, ¿sí? En un tratamiento. Entonces, dicho eso, paso a explicar lo que hice con este paciente. Evidentemente no fue FLOSS-BAM lo único que hice con mi paciente, ¿sí? El paciente que ven en pantalla es jugador de fútbol de salón, ¿sí? Perteneciente a la selección encarnacena de futsal y también fue parte de la selección paraguaya de fútbol, ¿verdad? Se había roto los ligamentos cruzados por un mecanismo directo, recibió un trauma, ¿sí? De un adversario que le produjo el famoso valgo dinámico, ¿sí? Y él fue en el último nacional de fútbol de salón, ¿verdad? Después
un poquito antes de la cuarentena, pasó por quirófano y bueno, hicimos la rehabilitación. Lo que ven en el video fue la etapa inicial, ¿sí? En la que mi objetivo era, bien como sabrán, ¿sí? Lograr lo antes posible, ¿sí? La extensión en 0 grados y la flexión, ¿sí? El mayor rango de flexión. ¿Y cómo trabajé? Y principalmente, o sea, para lograr ese objetivo de movilidad, utilicé la floja, como ven en la imagen. Sí, utilizaba una técnica articular, sí, en la que volvía la articulación y sumado a eso movimiento. Y nuevamente insisto con esto, ¿verdad? No se trata solamente de envolver un segmento, sino envolverlo, ¿sí? Y producir algún tipo de estímulo. ¿Tá? Entonces, este sería un ejemplo, ¿sí? De cómo se utilizan las flojas. Como verán, ¿sí? Se utiliza por un periodo corto de tiempo, ¿sí? Él le envolvía el segmento y le pedía que haga el ejercicio, en este caso sentadillas, y posteriormente, al finalizar su ejercicio, ya le quitaba la venda. No es que él se va con esto puesto, sí o tiene, porque produce corte parcial de la circulación. Y bien, el otro video que tenía por acá era este. Sí. Ay, perdón. ¿Puedo consultar algo mientras? Sí, ahí Sí, está. sí, ahí bueno, vimos la Ahí. técnica Sí. que estabas aplicando, ¿verdad? En la parte del muslo. Entonces, ¿cómo sería la forma o sea, como una compresión, ¿verdad? Digamos, tiene un sentido digamos, la presión que tengas que poner al aplicar y cómo queda fijo eso. Ya. Sí, bueno, con respecto a la venda, sí, como es una venda compresiva, generalmente siempre se sigue la ley de distal aproximado, o sea, de alguna manera intentando favorecer la circulación. Si bien ese no es el objetivo en ese caso puntual que mostré, es una técnica muscular, buscaba músculo, ¿verdad? O trabajar sobre el músculo. Pero sí, generalmente, salvo algunas excepciones, siempre se sigue esa característica de distal aproximado, como de alguna indirectamente intentando favorecer la circulación. Pero, ¿y cómo se fija la venda? Pues al final de la venda, o sea, uno lo que hace es meter el final de la venda debajo de la vuelta anterior y eso ya queda fijo. Si bien existen también a ver, ¿cómo se dice? Eh, unos plásticos, digo, como hebillas, hebillas, esa es la palabra que no me venía, como unas hebillas que también se utilizan para eso, ¿verdad? Pero
no hace falta, al menos yo no uso, no hay ninguna necesidad, porque uno vuelve y al final lo mete debajo de la última vuelta y queda asegurado. Pero bien, en el chat parece que había una consulta. Sí, el video sin sonido. Ah, bueno. No, ¿se escuchó el segundo video? No. Ah, ok. Bueno, entonces explico un poquito. Yo pensé que se estaba escuchando, pero gracias a la persona que me avisó que no se escuchó el sonido. ¿Qué es lo que yo busqué? Lo que busqué en o sea, explicar justamente la técnica en el video. Es un paciente, o era un paciente con un desgarro profundo de isquiotibial. Voy a poner en contexto. Entonces, ¿qué es lo que busqué? ¿Sí? En esta etapa crónica, o sea, no subaguda a crónica, lo que estaba intentando hacer es trabajar sobre el remodelado de la cicatriz. Y como sabemos, en una cicatriz post-desgarro, si las fibras de colágeno se pegan como puedan. ¿Sí? El mejor ejemplo que a mí se me ocurre para explicar a mis pacientes es lo que ven encima de mi cabeza, que es esto, ¿verdad? Las fibras de colágeno se encuentran totalmente desorganizadas, ¿sí? Igual que una persona con dulos, ¿sí? Están ahí y se pegan y se agarran como pueden, ¿sí? Entonces, la única manera de que logre que esto sea liso es antes de que se seque. Cuando está mojado, tenés que peinarlo porque si no, después es imposible. Bueno, lo mismo ocurre con la cicatriz. ¿Sí? Las fibras de colágeno se van a empezar a formar para producir, valga la redundancia, la cicatriz. ¿Sí? Entonces, ahí es la etapa donde uno debe pasar a introducir movimientos. Y la única manera de que esa cicatriz vuelva a tener las fibras de colágeno lo más parecido a antes de haberse roto es a través de contracción muscular. Es la única manera. ¿Sí? Entonces, pensando de esa manera, ¿qué es lo que hice? Traté de combinar lo que tenía en mi batería o en mi caja de herramientas, que es sí o sí movimiento. ¿Sí? Que en este caso le hice hacer un ejercicio de contracción muscular, ¿sí? Isométrica. Me ayudé, ¿sí? Del electroestimulador, porque tengo entre los programas que tiene ese electroestimulador, ¿sí? Tiene un programa similar a ondas rusas, que tiene una rampa de subida, mantiene y baja. Entonces, lo que yo le enseño a mi paciente es, cuando él te agarra el músculo, ¿sí? Que es lo que hace el equipo, vos subís y le enseña el movimiento. Y te quedas ahí hasta que él salga. Cuando el aparato sale y hace la parte de contracción rítmica, él descansa. Cuando el equipo entra con la contracción continua, él sube. Entonces es una suma entre contracción voluntaria del paciente más la asistencia, o sea, me ayuda con el tema del ritmo del ejercicio del electroestimulador. Y además, eso también ayuda a, de alguna manera, intentar la mayor reclutación posible de fibras, porque es un trabajo voluntario más electroestimulación, ¿sí? Electroestimulación que asiste el movimiento. Y ¿sí? Eso se podría hacer así y ya. Y de esa manera trabajé antes de conocer Flowham. La única diferencia que quiero enfatizar, porque estamos hablando de la goma, es qué es lo que logré con la Flowham en esa técnica. Al comprimir la zona, ¿sí? Lo que se hace es intentar focalizar aún más el trabajo. ¿Sí? Y ahí lo que doy el ejemplo, si ven que el video mudo que hago así, si estoy explicando de, por ejemplo, en este paciente, hacer ciliacs, o sea, si bien lo de por sí la técnica ciliac ya es controvertida, pero intentar llegar a la cicatriz que está en el fondo es prácticamente imposible, está muy, muy en el fondo, muy difícil llegar, a no ser que te toque un paciente súper flaquito, no vas a alcanzar a estimular la cicatriz haciendo ciliac. Entonces, en vez de intentar hacer ese esfuerzo, al comprimir, ¿sí? Uno lo que hace es, la compresión hace que el movimiento se focalice en el interior. Entonces la venda lo único que hace es apretar ahí. Pero cuando el paciente se mueve, produce la contracción, ¿sí? Y que, ayudado por la compresión externa, hace que el movimiento en el lugar se focalice aún más. Sencillamente, o sea, eso fue la intención, o eso fue lo que busqué en esa técnica particular. Qué interesante, ¿verdad? Porque podemos, como siempre, buscamos, ¿verdad? Combinar nuestro tratamiento y complementar sobre todo, ¿verdad? Para estos casos de proceso de un desgarro muscular, que digamos, si un deportista que se apura mucho en volver a
lugar y bueno, entiendo que con este proceso, ¿verdad? Aceleramos, ya que el flujo sanguíneo está también ahí, digamos, actuando en la zona, en el lugar de donde se produjo la lesión. Tenemos aquí una consulta, ya que justamente estamos hablando de la técnica, ¿verdad? Vimos cómo empezaste a colocar, ya sabemos que es distal a proximal, pero ¿qué tensión le das para poder hacer esa compresión? ¿O qué tensión usas en la floor band para poder adaptar a la zona? Ya, bueno, eso en líneas generales, sí, esto lo comparo con la kinesiotaping. Vieron que la kinesiotaping te dicen de 0 a 10%, de 30 a 50, sí, depende de la tensión, ¿verdad? Pero saber exactamente cuánto por ciento de tensión le diste es prácticamente imposible, a no ser que seamos robots que hagan exacto así, sería imposible. Pero hago esa analogía. En las flossband se trabaja generalmente entre el 50 y el 70% de la tensión de la venda, ¿sí? O sea, mucha presión se genera. ¿Sí? Por eso es uno de los principales motivos, por eso que la venda se utiliza en un determinado momento que el profesional determine que le va a ser útil. No se deja puesto porque va a cortar, o sea, corta la circulación. Casi, o sea, en un porcentaje bastante importante. De hecho, que así como en el TENS, si le decís, cuando empiezas a sentir la hormiguita, la cosquillita, me avisas. Y te avisa al paciente. Y luego seguís subiendo, ¿sí? Hasta que el paciente ya me agarra muy fuerte o así. Entonces, o sea, utilizas la percepción del paciente para dosificar tu TENS. Bueno, esto pasa similar. Con la experiencia vas sabiendo más o menos cuándo apretar, pero sí o sí le explicas al paciente que le puede llegar a doler. A los hombres le decís que no sean maricones porque le vas a tirar los pelitos, ¿sí? Que le puede dejar ciertos moretones inclusive después, unas rayitas así donde quedaban solapada la venda, puede dejar inclusive moretones en la gente que tiene la piel muy clara, ¿sí? Y bueno, y además le decís, si sentís los pies, las manos muy frías o empezás a sentir hormigueos, ¿sí? Que se llama parestesia, me avisás y quitamos. O si te molesta o te duele, me avisás y quitamos. O sea, serían también criterios, así como con el TENS, comparo de esa forma, de esa forma se dosifica la tensión. Perfecto, acá tenemos otra pregunta. Bueno, entonces entre el 50 y el 70% aproximadamente, ¿verdad? O sea, hacemos el 100 y después de ahí vamos más o menos calculando la tensión, ¿verdad? Sí. Ahora sí, encontré otra sobre el ligamento cruzado. Esperando un ratito, Julio. Sí, acá. Sí. Para eso estamos. Sí, Oscar González dice, con respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿la compresión de la venda sobre la rótula es más liberada o es la misma en toda la región? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Me encanta. Depende. Voy a decir siempre lo mismo, después voy a hablar de esto que dejé en pantalla, ¿verdad? Pero depende, todo depende de qué estés buscando. En la imagen que se ve ahí en la pantalla usé una técnica circular y en ese caso la presión era la misma sobre la rótula. De hecho que hice, o sea, una aclaración técnica, uno enfatiza la tensión en el lugar donde quiere trabajar, no es que enrollas todo igual. Si hay parte, o sea, depende de qué buscas, vas a generar más tensión en esa zona porque la goma se comporta así. Si vos estirás la venda al comienzo, vas a tirar en una zona, pero si estirás más atrás, vas a tirar más. A ver, cambio mi explicación. Si estirás la venda hacia atrás, seguro que al paciente le estira adelante. Si estiras la venda adelante, la venda seguro que le va a apretar atrás, ¿sí? Porque se comporta como una goma. ¿Sí? O sea, entonces, que podés adaptar la presión de acuerdo a donde vos querés entrar, digamos. O sea, que el nivel de rótula no le vas a hacer tanta presión en la parte puntiaguda. Depende. Si buscas movilizar, sí. Y además existen es hacerlo no circular como se ve en esa imagen en ese video que yo mostré, sino hacerlas en espigas, incluso, y la presión la harías debajo de la rótula como intentando levantar la rótula porque seguramente estás buscando movilizar la rótula. ¿Sí?
A ver, me voy al caso más puntual. El paciente que se veía, el video que se veía es post-operado LSA, y lo que yo buscaba era eso, liberar, ¿sí?, toda la zona. Entonces la presión que generé era la misma en prácticamente toda la rodilla, pero si miran, o sea, si se ve nuevamente el video, la presión está más por debajo y la técnica termina casi ya sobre la rótula, o sea, termina, el final de la venda termina. Pero todo depende, ¿sí? Si uno busca liberar tensiones, entendiendo que eso es una técnica facial, tranquilamente podría haber vendado debajo de la rodilla o encima de la rodilla también. Porque si le vemos desde el punto de vista facial, no necesariamente siempre tenés que focalizarte en el punto, sino puedes hacerlo a distancia también. O sea, por eso insisto, todo depende de qué Sí. de qué se busca. Y en el caso que sea, o sea, tu objetivo sea mejorar la movilidad, la compresión o la presión sería más acentuada, menos acentuada, comparando con la parte facial que decís, ¿verdad? O sea, movilidad facial, si buscamos fortalecimiento muscular, o sea, ¿varía entre eso o Sí, sí. te basas en aumentar o disminuir la compresión? Al ser la dosis similar a otras técnicas en la cual se sustenta no solamente en tu teoría profesional, sino en la de la percepción del paciente, vos vas a querer trabajar alrededor del 70% porque sabes que a mayor compresión probablemente digo, no estoy afirmando, probablemente vas a tener mejor resultados con lo que respecta a liberación de tejido. Pero si la presión que generas con tu vendaje le molesta al paciente, pues vas a tener que disminuir las vueltas, ¿sí? La tensión sobre la T. O sea, todo se basa en torno a eso. Si la primera vez que llega tu paciente, le tenés que explicar con mucho amor y cariño cómo es el TENS para la 10ª sesión o para la sesión 20, poneme después, te dice, ¿verdad? Y ya mandas, ya sabes, ya conoces, ya no tienes miedo. Y acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, la tensión va a depender mucho de si es la primera vez que se realiza con el paciente, ¿sí? O si ya tiene una experiencia previa con la técnica y también que le permita perder el miedo. Eso seguramente te va a permitir darle mayor tensión. Que a priori, si elegiste usar esto en ese objetivo de liberar tejido, tenés que generar presión. Genial. ¿Y en qué estadio del postquirúrgico LSA utilizaste esta técnica? Inmediato. Sí, Inmediato. él se operó un jueves, por eso le usé a él, ¿verdad? Se operó un jueves, le vi el viernes y el sábado en su casa, y ahí solamente hicimos analgésico y movilizaciones pasivas normales sin esto. Y el lunes ya vino al consultorio. Y el lunes ya vino al consultorio y ya trabajé primeramente en analgesia, desinflamación, sí, pero ya en esa sesión trabajé en la extensión cero, que por suerte el cirujano, vamos a decirle, fue buena la técnica, y en la primera o segunda sesión él ya tenía la extensión cero. Y fue el martes es decir, sería 5 días después de la cirugía, que ya le puse por primera vez, pero solamente enrollé, o sea, no generé una mega presión, una mega tensión sobre la zona, ¿verdad? Y trabajé de una forma similar a la que ven en el segundo video. ¿Qué es lo que hice? Yo en ese momento buscaba no solamente ROM, porque eso no es lo más importante en esa etapa, sino lo que buscaba era drenar la rodilla y hacerle que le duela menos, ¿sí? Entonces lo que hice fue ponerle el electroestimulador, ¿sí?, en el cuádriceps. Así ya trabajaba electroestimulación, ya trabajaba contracción voluntaria, porque le pedía a él que haga lo mismo que en el otro paciente, que cuando él sienta que la agarra, que él también apriete. Le puse la flosa, no fuerte, porque usaba como una técnica linfática, no como una técnica de liberación facial, ¿sí? Y le puse mi pelotita con púas que tengo debajo de su rodilla. Entonces, y tenía el talón un poquito más elevado, ¿sí?, y la pelotita debajo de la rodilla. Entonces, cuando el aparato entraba, él tenía que apretar la pelotita contra la camilla, ¿sí? Y entonces estaba trabajando. Electroestimulación estaba estimulando la contracción de fibras musculares, pero al mismo tiempo por la posición de Trendelenburg estaba haciendo drenaje de la rodilla, pero al mismo tiempo la presión de la venda estaba produciendo, ¿sí?, que fue de distal a proximal, me estaba ayudando con el drenaje de esa rodilla. Eso sería un ejemplo de técnica linfática, ¿sí?
¿sí? O sea, todo depende de qué busca el profesional para hacerlo. Después de eso, sí, para el viernes más o menos, que tuve la peculiaridad que él fue un paciente que le dolía. O sea, tuve la complicación de que le dolía. O sea, no, me costó sacarle el dolor post cirugía. Pero para el viernes de esa semana, que hoy sería una semana después, ya estábamos trabajando parecido a lo que se ve en el video. Sí, eso que se ve ahí, esa progresión es de 3 semanas post quirúrgico. Buenísimo. Carlos Insfran. Colega de Pedro Juan, saludos. En serio, saludos a Pedro Juan, qué gusto tener colega. Es Kine del 2 de mayo. En serio. Gallo norteño. Dice, el tiempo de utilización es de acuerdo a la tensión. Y dice, pues, acuerdo a la tensión, va a producir una vasoconstricción local, ¿o me equivoco? En realidad, no va a producir bueno, a ver cómo decirlo. Sí, va a producir una vasoconstricción mecánica. No como la crío que produce una vasoconstricción fisiológica como respuesta de termorregulación, sino que estás apretando. Solo explicar esto, estás pisando la manguera. O sea, estás pisando la manguera y la circulación se detiene. La arterial se ve bastante disminuida, pero la de retorno, la de venosa y linfática es la que se ve bastante comprometida. ¿Ya? Eso también se puede usar con fines beneficiosos, no necesariamente como problema. Eso es el efecto esponja, ¿sí? Que tampoco que no mencionamos todavía. Pero el efecto esponja sería la aplicación similar a una esponja. ¿Qué pasa con una esponja? Si está seca, apretás y listo, apretás, vuelve. Si tienes una esponja y metes en agua, ¿sí? La esponja se infla porque chupa agua, ¿sí? Pero si vos la esponja, ¿sí? Dentro del balde o del recipiente con agua presionás, no chupa el agua porque estás presionando, ¿sí? Entonces, por eso se le dice efecto esponja. Cuando vos envolves un segmento, estás apretando todo y no está la circulación arterial, no llega o llega muy poco, y la de retorno está casi interrumpida. Entonces, sobre la venda, sobre la técnica, se está acumulando presión o tensión de sangre que quiere pasar, y la de retorno no está volviendo. Entonces, cuando se quita, se intenta quitar lo más rápido posible, para que de manera brusca, que estabas pisando la manguera, sacas tu pie, y de manera brusca pasa la sangre y se produce de alguna forma un lavado, entre comillas, lavado de la zona, ¿sí? Y eso como se hace de manera cíclica, le pones la venda, hace algo, le sacas, le pones la venda, hace algo, le sacas, ¿sí? Entonces funciona como una esponja, ¿sí? Produciendo de esa manera también, intentando ayudar en el proceso inflamatorio, ¿sí? Porque lo que estás haciendo al mejorar o estimular, no mejorar, me corrijo, estimular, ¿sí? La circulación de la zona, está favoreciendo el proceso de curación, ¿sí? Dependiendo de qué estadio está. Qué buen ejemplo, yo creo que habrá quedado más claro el panorama ahora después del efecto esponja. Bueno, a ver un poquitito. A ver. Creo que ya subí demasiado. Voy a mirar un poquitito. Carlos y Fran eran el último. Llegué a ver medio a la pasada un comentario, sí, nos rayaron la presentación, pero no se preocupen, igual se ve. Suele pasar que cuando uno no utiliza seguido el Zoom, hay veces queriendo poner el sonido, quitar el sonido, toca la pizarra y pasa esto, que se ven las rayitas en la presentación. Pero entendemos lo que ocurre y no pasa nada. Bueno, Caroli nos pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo podés dejar, digamos, puesto, verdad? Y si eso depende de la zona que vas a tratar. Sí, de hecho que depende muchísimo de la zona que vas a tratar, tanto cuánto vas a dejar como la tensión. Voy a tratar de mostrar. Fíjense la diferencia entre esta es una venda de 2,5, ¿sí? Y me pongo ahí, fíjense, esto sería de 1 milímetro de grosor, ¿sí? Es muy distinto que usar, por ejemplo, esta, ¿sí? Que es de 1,3 milímetros de grosor. Se nota la diferencia de grosor. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Y evidentemente que va a generar mucho más presión.
Entonces depende mucho también de la zona que vas a trabajar y qué querés hacer, si vas a buscar liberación facial, si vas a buscar un efecto más de bombeo, si vas a buscar un efecto, o sea, depende, todo se basa, depende de qué vas a buscar, pero esta, por ejemplo, utiliza en mano, un ejemplo que suelo mostrar es en la mano, y ahí el ejemplo del síndrome del túnel carpiano, pero, ¿cómo se dice? Respondiendo a la pregunta, sí, la atención y el tiempo que vas a dejar depende de lo que vas a buscar y de lo que ya mencionamos, la sensación del paciente, ¿verdad? Si el paciente ya te dice que le está produciendo parestesia o que le duele porque te dice, ya me duele, te dice, te avisa. En serio te avisa si le está doliendo, ¿verdad? Y entonces se quita. Pero en promedio, respondiendo también a la pregunta, en promedio nunca se usa más de 3 minutos. ¿Sí? Salvo raras excepciones, no más de 3 minutos. O incluso, yo no suelo usar ni un minuto. O sea, es lo que va a hacer, o sea, le pongo lo que va a hacer y luego le quito. Pero la excepción, por ejemplo, que ya mencioné, en mi paciente de LSA, cuando busqué la técnica linfática, le dejé puesta, pero la tensión que le puse fue mucho menor. ¿Sí? Le apreté lo que me dejó él, porque estaba ay. ¿Sí? Justo publiqué hace poquito una infografía de un reporte de caso clínico, ¿sí? De la utilización de Flossband en una enfermedad de Osgood-Schlatter, en un futbolista, o sea, colega alemán fue el que hizo la publicación, ¿verdad? Está en la infografía de Kineng, la referencia. Y tanta suerte tuve, entre comillas, mala suerte del paciente, ¿verdad? Pero yo publiqué eso la semana pasada, por ahí antepasada. A los 3 días que publiqué eso, me cayó un paciente con Osgood Schlatter, y es un nene que es de la selección encarnacena su 13, ¿sí? Parece de 15, pero va a cumplir 13 recién, ¿verdad? Y está, o sea, padeciendo Osgood Schlatter. Y obviamente, aclaro esto, no uso solo Flossband. Yo soy kinesiólogo fisioterapeuta, no Flossband terapeuta o teipista o RPGista o lo que sea. Soy fisio. ¿Sí? Y me valgo de una herramienta que es esta, ¿verdad? Y aproveché y emulé lo que decía el reporte de caso clínico, ¿sí? Hice exactamente lo que le conté recién. Envolvía en un EVA, era un EVA 8. Vos le apoyabas el dedo y ya era ahí cuando llego. Entonces, ¿qué es lo que hice? Electroestimulación de cubito supino, ¿sí? Pelotita debajo de la rodilla. Aquí, alguien levantó la mano. ¿Sí? Pelotita debajo de la rodilla, ¿sí? Y le pedía, primero que hice, electroanalgesia sobre la zona, con TENS endorfínico, ¿sí? 25 o 30 minutos, no recuerdo cuánto hice, poquito más de 20, el programa me trae 20 y pasa a otro 20, pero no sé los 40 minutos porque si no, iba a estar todo el día ahí, ¿verdad? Entonces un poquito más, creo que 25 minutos, como para intentar anestesiar la zona. Y esa es otra peculiaridad que tiene la Flossband que no mencioné. ¿Qué hice después? Envolví el segmento con la Flossband generando presión sobre la TAT hasta debajo del vértice de la rótula. ¿Sí? Una peculiaridad que tiene la presión que se genera es la analgesia. ¿Qué haces cuando te duele? ¿No te duele tu muela? ¿Qué haces? Apretás. ¿Qué haces cuando te duele? Apretás. Cuando te golpeas y apretás por el la cabeza. gate control y demás, MERSAT igual, o como quieran explicarlo, ¿verdad? Produce de alguna manera una disminución de la percepción del dolor. Entonces yo le envolvía con la Flossband y ahí le pedía que haga contracción, porque ya sabemos que el peor enemigo del fisio es el reposo. Yo lo primero que le dije es, vino con ¿cómo que se dice? Inmovilizador que era de tobillo a cadera. No me voy a ir a chocar con el médico y explicarle a su mamá, no tiene que usar esto, no le dije que no use. Pero cuando venía le expliqué que el reposo es su peor enemigo, y desde el día 1, a pesar de que su dolor era importante, insisto, EVA 8, apenas le tocaba y ya le dolía, ¿verdad? Le envolví y le hice hacer el mismo ejercicio. Electroestimulación en cuádriceps, pelotita debajo de la rodilla, que apriete la pelotita. Así lograba estimulación rítmica, contracción rítmica del ligamento rotuliano sobre la TAT. Y lo toleraba tranquilamente. Sí, en 2 semanas logramos. Hoy seguíamos trabajando, ¿verdad? Hoy ya hicimos los test de salto, pliométricos, demás, y está tolerando bien. Así que en teoría la semana que viene va a estar jugando otra vez. Sería otro ejemplo de cómo uso. De la efectividad.
Bueno, entonces, la continuidad de su uso en una sola sesión sería solo una vez por articulación. O sea que... Supongo que se refiere a la frecuencia, ¿no? El LSA, que yo buscaba movilidad, le envolvía, primero hacía 5, luego hacía 10 y logramos hasta 15 sentadillas. Yo le sacaba, ¿sí? Y volvía a hacer sin la flosa, ¿sí? Primero hacía solo 5, luego lo progresamos a 10, luego progresamos a 15. Terminaba, le volvíamos otra vez, ¿sí? Hacía los 10, vamos a ponerle 10, el famoso 3 de 10, no porque no hacíamos 3 de 10, ¿verdad? Pero hacía los 10, terminaba, le sacaba, volvía a hacer sin la flow bump, ¿sí? Terminaba, le ponía la flow bump, volvía a hacer. Los libros que tengo mencionan que hasta 7 veces, pero en realidad no hay un límite ni menor ni mayor. Lo que va a depender de cuántas veces pongas, va a depender de qué estás buscando y de qué beneficio querés lograr. Ahí otra vez caemos lo mismo de todo depende. Todo Sí, depende. Sí, pero siempre es bueno tener también un concepto, Parámetro. una idea aproximada de cómo utilizar, cuánto tiempo, para no perjudicar en todo caso, ¿verdad? Bueno, después, Miguel, en el ámbito deportivo, ¿es eficaz su utilización como método preventivo para lesiones recidivantes? Bueno, ahí voy a citar uno de los artículos que es de Driller, uno de los artículos que hay al respecto, que habla de la mejora del ROM, ¿sí? La Flosban, o el boom, o inicialmente, o lo que más se asocia es en técnicas articulares en el mundo deportivo, ¿sí? Y es un estudio en el que compara justamente el ROM de tobillo, ¿sí? Evalúan la movilidad en flexión dorsal, ¿sí? Antes y después de movilización con la venda puesta, ¿sí? Logrando resultados. O sea, la conclusión, no voy a ahondar mucho, ¿verdad? Si quieren les paso el enlace después, que tengo en el Mendeley del artículo, hicieron esa comparación y lograron una mejora del ROM. ¿Y por qué menciono eso? ¿Verdad? Porque ya saben, también les paso enlaces de paper si quieren, ¿verdad? De la asociación de que la mejora en el ROM, en dorsiflexión de tobillo, ¿sí? Es de alguna manera una forma de prevenir lesiones en rodilla y cadera. O sea, lo cambio. La disminución del ROM de tobillo, ¿sí? Se asocia con riesgos de lesiones meniscales, ligamentos cruzados, cadera, impeachment, o sea, y demás. ¿Por qué? Porque la disminución de la absorción del impacto en la caída va a hacer que eso se transfiera a la cadena cinética, que en este caso sería una rodilla, o la cadera, o eventualmente pubalgia o lumbalgia también. Ya, sería mi respuesta al respecto. De que claro que puede ayudar como prevención. No estoy diciendo prevenir una lesión usando floja. Estoy explicando que se podría lograrlo teniendo, pues, haciendo ese razonamiento. Sí, o sea, bueno, pero si ya tuviste un paciente con esguince de tobillo y le tratas con Locron, o sea que digamos que sí ayudaría a que no corra riesgo de que vuelva a lesionarse. Claro, o sea, reducís el riesgo, ¿sí? Se podría reducir el riesgo. Esa sería la palabra más indicada y evidentemente yo siempre voy a hacer hincapié en esto. Sí, como una herramienta más, pero evidentemente que no puede dejar de hacer trabajo de coordinación neuromotriz, ¿sí? Trabajo de estabilización, ¿sí? Estimulación en este caso de los peroneos. O sea, eso, de ninguna manera eso se tiene que olvidar. O sea, que la Flohan se puede utilizar como coadyuvante en ese proceso de prevención. Si existen bastantes, como que se dice, guías prácticas clínicas publicadas que te dicen más o menos, serían la versión moderna de los vademecum de antes de qué tenés que hacer en cada caso, ¿verdad? Hay mucho de eso hoy por hoy, descrito en la literatura. Justo hoy publiqué, vi que Zico incorporó a la editorial British Medical Journal a su gama de repertorio, y la British Medical Journal tiene montones de publicaciones al respecto sobre prevención. Ellos pues publican mucho en deportes, porque el deporte mueve plata, por eso se investiga mucho.
Así mismo. Bueno, entonces podríamos decir que utilizando dentro del tratamiento, a su vez, podemos favorecer a evitar recidivas, pero que obviamente es un complemento de tratamiento. Solo el Flossband obviamente que no va a evitar que vuelva la lesión. ¿Verdad? Siempre trabajamos con un complemento, pero vemos que es una buena alternativa también de trabajo para ese caso. No me quería olvidar de algún comentario ahora que me acuerdo. El Sí. tema de la versatilidad de la técnica. Es que cuanto más sabe el kine, el profesional, más le sirve. Porque uno lo que hace es sumar la técnica a las que ya tenía. Y doy un caso puntual, me hace acordar, casi me olvido lo de tobillo. Esguinces crónicos de tobillo. O sea, habrán tenido, van a seguir teniendo, y ahora por pandemia peor aún. O sea, quiero que se habiliten los deportes para que aumente el flujo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes con dolor crónico? Que vinieron, se hincharon, hicieron la fisio correctamente, pasaron el proceso de desinflamación, por el proceso de activación otra vez, de trabajo propioceptivo, hicieron todo, y tuvieron el alta kinésica, pero siguen teniendo dolor, siguen con una, o sea, te viene con una molestia ahí que no sabe, que se toca todo, el famoso signo de la palma, el signo del dedo, que es acá me duele, sino el signo de la palma que se agarra, que no sabe, fíjate qué es lo que es. Generalmente, los osteópatas o los que hacen terapia manual ortopédica le atribuyen eso a una mala o una alteración de la mecánica normal del tobillo. Así que la alteración de la coordinación, ¿sí?, muscular hace que la mecánica del tobillo se vea alterada, ¿sí? Y se siente igual que esos dolores de espalda que vos querés que te hagan explotar y mejora. Bueno, esa misma sensación es la que tiene el paciente, hablo por experiencia, que también tuve. Y entonces la terapia manual ortopédica en este caso es excelente. Lo de manipulación, posteriorización de astrágalo, o anteriorización de tibia, o manipulación del calcáneo, ayuda muchísimo con esos dolores. Vamos a hacerle explotar su hueso, ¿verdad? Vamos a hacerle decir, eso ayuda mucho, ¿verdad? ¿Se puede hacer terapia manual ortopédica sin Flossband? Claro, de hecho que eso lo se hace. Pero una peculiaridad más, si le pones Flossband, ¿sí?, es lo que estaba más atrás de distracción articular. Sí, es una explicación mecánica sencilla. ¿Dónde está? Acá está, distracción articular. Si uno envuelve un segmento y aprieta, la articulación sabemos, las diartrosis sabemos que tienen líquido y están confinados por vacío. ¿Sí? Y si uno disminuye el espacio o el continente, aumenta la presión del contenido. Ley de Starling, lo que hace en fisio respiratorio. Si uno comprime, ¿sí?, aumenta la presión del líquido interior y no tiene a dónde irse el líquido. Entonces, el líquido que estaría alrededor de la articulación, indefectiblemente se termina metiendo adentro de la articulación por la presión externa que se genera. Eso es lo que hace, a priori, una leve distracción articular, lo que de alguna manera facilitaría tu manipulación articular por tu terapia manual ortopédica, osteopatía, quiropraxia, como quieras llamar. Y encima, para colmo, esto de goma, ¿sí? Es más fácil, se agarra y no se te resbala la mano. Sería otra ventaja de cómo se podría combinar la Flossband con este caso con terapia manual ortopédica. ¿Sí? A veces también no me quería olvidar. ¿Hay una edad específica para empezar a utilizar? Porque recién mencionaste del paciente de 13 años, ¿verdad? Pero, digamos, hay un promedio de edad desde hasta... La verdad, o sea, evidentemente que no. Yo quiero dejar para último esta razonamiento de indicaciones y contraindicaciones, pero no. Respondiendo a esta pregunta así más corta y rápidamente, no. No hay un límite, o sea, inferior o superior. Siempre va a depender del criterio kinésico de si o sea, haces el razonamiento, tiene esta lesión cursa con esta fisiopatología, entonces en ese caso la compresión me puede servir, bueno, puedo usar. O técnicas linfáticas me pueden servir, bueno, entonces podría usar. Entonces, enchufo la compu porque si no se me apaga. No me dejes sola acá, Julio. Ahí ya está. No me di cuenta que no tenía enchufada la compu. Y por eso, o sea, que no hay un límite superior ni inferior.
Sí que como precauciones, evidentemente personas con fragilidad de la piel, como serían los adultos mayores, sí tendría que hacerse con cuidado. Peculiaridad, se hace sobre la piel, pero se puede hacer sobre la ropa también. Solamente que el efecto no va a ser el mismo. Si técnicas en la cadera o en el hombro se pueden hacer también con la ropa puesta. Y pacientes pediátricos, no sé, no me imagino, al menos yo, como no trabajo en pediatría, no me imagino haciéndole Floban a un lactante. No sé para qué le harían, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dejo a la imaginación de los colegas que tal vez podrían encontrarle una indicación. Pero si es un lactante, viste que te tienen que avisar el tema de la sensibilidad y todo Por eso. eso, por eso, por eso. Yo en Bueno, ese por caso, aclaración te vas a dar cuenta por un tiempo. Mejor evitar nomás. exactamente, yo no haría, justamente ¿para qué? Si hay otras cosas que podés hacer. ¿Sí? No, ¿por qué insistir con algo por, no sé, por capricho? Si tenés otras mejores técnicas. Bueno, en cuanto a indicaciones y contraindicaciones, entonces ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? A A ver, ver si nos pueden... entonces, a lo que quería ir, hacer hincapié antes de entrar justamente en indicaciones y contraindicaciones, hago el cierre general diciendo, vieron que las preguntas que se estuvieron, o que estuvimos mencionando eran principalmente de trauma de ortopedia, ¿verdad? Pero quería insistirlo con eso, ¿verdad? Que sí, yo me dedico a la trauma de ortopedia, pero no necesariamente. Pacientes neurológicos se podría utilizar también en el trabajo de espasticidad y demás. Insisto, sumándola a las técnicas que ya conocen los colegas. Y en estética, por ejemplo, aún no hay estudios al respecto. Pero si entendés que es una técnica facial que trabaja sobre las tensiones faciales o estimulación, también podría ser útil. Si el modelado de tejido celular subcutáneo y demás te podría también servir de ayuda, ya que la manipulación que generalmente hacen, ese intento de, después de, o sea, que suman, qué sé yo, criolipólisis o ultracavitación y demás, y que luego intenta movilizar, el vendar un segmento, ¿sí? Con la goma te da más grip, el ejemplo que di de la terapia manual ortopédica, y eso te va a permitir movilizar también tejido. O sea, doy ejemplos de que esto se podría tranquilamente utilizar en diferentes ámbitos, ¿sí? No solamente en traumato deportivo. Y bien, y ahí paso a las indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? Y esta es la imagen que suelo usar. Si bien en el curso de Floban hablamos de las precauciones, indicaciones, contraindicaciones, ¿verdad? Podemos mencionar que toda terapia, perdón, toda lesión que curse con una alteración del sistema osteomiarticular, seguramente en su etapa al menos subaguda o crónica va a estar indicado. Como vi en el ejemplo de LSA, hasta en etapas agudas se puede usar, o sea, dependiendo de la situación. ¿Sí? Y contraindicaciones es la imagen de pantalla, ¿verdad? Está claro que algo va mal ahí, que el muchacho no está razonando como debe. ¿Por qué el curso de Flossbahn, ¿sí? O técnica de concepto Flossbahn, como le llamo yo ahora, es dirigido a profesionales, kinesiólogos, fisioterapeutas o en su defecto estudiantes de grados avanzados? Siempre digo último año, ¿verdad? Pero, ¿sí? Porque entiendo que o sea, alumnos de tercer año para arriba, ¿sí? Que ya están en etapas de práctica, último año, y profesionales tienen razonamiento clínico. Entonces, como todas las cosas, no se trata de aprenderse de memoria, ¿sí? Indicaciones y contraindicaciones como sí hacen los chicos cuando están rindiendo y necesitan pasar su examen, ¿verdad? Pero en el mundo real, con pacientes, uno no se aprende de memoria indicaciones y contraindicaciones, sino que razona en base a qué presenta tu paciente, vas a determinar qué necesita tu paciente y en base a qué necesita tu paciente, ahí vas a decidir qué técnicas terapéuticas vas a utilizar. Y ahí pondrías en la balanza si podrías usar, por ejemplo, Flossbahn con presión en un linfedema agudo, ¿sí? O en un proceso tumoral o cancerígeno. O sea, la palabra el ejemplo que suelo dar. Díganme un equipo de fisioterapia que no haga analgesia y desinflamación. ¿Sí? No me van a decir porque no hay, toditos se inventaron para eso, para hacer analgesia de simulación tensa, onda corta, magneto, ultrasonido, lo que sea. ¿Verdad? Pero fíjense que la mayoría de ellos tienen las mismas contraindicaciones o son contraindicaciones muy parecidas, si bien difieren obviamente, si las contraindicaciones que solemos mencionar son las mismas. ¿Sí? Paciente con cardiopatía descompensada, ni no lo haría.
¿sí? Paciente con fragilidad capilar. ¿Y para qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa? O sea, entonces, con respecto a las contraindicaciones, prefiero mencionar eso, ¿verdad? Que se entiende, entiendo, ¿verdad? Que un profesional va a tener suficiente raciocinio, ¿sí? Para determinar si le va a ser o no útil esta técnica. Bien, esa sería mi explicación al respecto. No sé si quedó alguna otra consulta entre los participantes, no se durmieron todavía, no creo, porque está súper interesante. A ver si alguien se anima a preguntar algo que no le quedó. Aparentemente sí, porque veo que hay mucha interacción en el chat, no sé si me están hinchando nomás, porque veo que hay muchos amigos, no mire el chat. Eso es lo bueno de la profesión, que nos da muchos amigos. Ah, mira, está el colega Miguel Villagra, él es de Guairá, el kinesiólogo de Guaireña. Gracias por participar. Gracias por estar. No sé. No hay ninguna otra consulta. Acá me dicen que deje el tren, no, voy a dejar el tren. Con este calor, ¿verdad? Bueno, y contar un poquito, Julio, acá en Paraguay tenemos la posibilidad de poder capacitarnos, tener así un curso ya con certificación sobre el concepto Flossband, contar un poquito de eso. ¿O hay algún proyecto de que alguna vez se traiga? Gracias por hacerme acordar, porque la idea de esto surgió justamente como para promocionar un poco, no el curso, sino la técnica. Como ya hablamos largo y tendido, se dieron cuenta que es una técnica de rehabilitación, ¿sí? Que lejos está de ser un todo, el famoso que cura el cáncer, que hace todo, pero que evidentemente es a mi parecer, en mi experiencia corta, un poquito más de 10 años, mi corta experiencia, está genial, porque es algo tan sencillo, una goma nomás. Entonces, por eso fue lo que a mí más me gustó ahora. Y bueno, sí, la idea de esta charla, de este conversatorio, nadie se animó a abrir su micrófono, ¿verdad? Era de contar un poquito de qué se trata. Y sí, la intención es que esto se utilice por los colegas aquí, como, o sea, no sé si suena feo, pero vieron que entran las modas, ¿sí? Y así como entró la moda del MEM, como la moda del taping, como la moda del HIIT o el Rock Flow Restriction que va a llegar, o sea, así como muchas otras cosas, ¿sí? Yo creo que la Flossband también va a entrar de moda, lo hago entre comillas, pero no diciéndolo como si fuera que algo que hay que comprar, sino me refiero a que en serio da resultados. Me pone contento ver cuando colegas que ya hicieron me suelen comentar. ¿Sí? De hecho, que el primer curso fue el año pasado, ahí en la UNA, ¿sí? Que hicieron los residentes de la UNA. Da la casualidad que tuvieron como los kines del LUC, estuvieron, mandaron un video así con que estaba Diego Barreto con la técnica. Era un poquito así como para hacer promoción o propaganda. Me cuesta mucho nomás intentar promocionar esto y que no me vean como alguien que quiere vender, o sea, porque eso es lo que no quiero. Claro que no quiero generar esa imagen de que, o sea, efectivamente sí, quiero que hagan los cursos, pero no quiero que vean como llame ya. No tome así. O sea, con lo que hoy vimos y la experiencia que nos contaste y vimos la técnica y que sabemos que puede ser una herramienta, ¿verdad? Que podemos convalidar con otras. Entonces, yo creo que va a haber gente interesada en participar en el curso. Así que contanos un poquitito cómo sería, si hay ya hay alguna fecha o se pretende. Así es. Pero bueno, sí, efectivamente sí. El curso rehicimos mirando un poquito la tendencia a nivel regional y debido al COVID, pues se hizo muy difícil hacer los cursos presenciales. Es por eso que mirando un poquito cómo se hace en el extranjero, ¿sí? Cómo se está haciendo también allá, de donde viene luego de hacer, nos pareció genial la idea de hacer el formato semipresencial. Está muy en boga esa tendencia. Yo creo que después de la era COVID eso va a continuar, ya no va a salir a nivel mundial el tema de los semipresenciales. Entonces, el curso de Flossband empieza este fin de mes, ¿sí? Y dura un mes. Son 4 módulos.
un módulo por sábado. El sábado 31 arrancaría, sería el horario es de 9 a 1. Entonces son 4 módulos, los 3 primeros son así, virtuales, en lo que se habla un poquito, se aborda todo lo que es la teoría, esto que estuvimos hablando, ¿sí? De hablar un poquito del sistema facial, de fisiopatología de algunas lesiones, ¿sí? Como para dar un poquito, ¿sí? Y de qué es la FLOJA, las peculiaridades, las características, los tipos de técnicas, todo eso es lo que se va a desarrollar en los primeros 3 módulos. Y el último módulo es presencial, o sea, es por eso que el formato es presencial. El módulo presencial está supeditado a la cantidad de inscriptos. Hasta el momento hay 2 lugares, ¿sí? Que van a ser Asunción y Encarnación, pero dependiendo si por ahí logramos tener inscriptos hacia Villarrica, o sea, Guairá, o Concepción, o Pedro Juan Caballero, también se pueden hacer, porque la idea es pactar con los participantes de esa ciudad, ¿sí? El presencial en una fecha que quede acordes a todos y se hace el presencial, ¿verdad? Indefectiblemente ese módulo tiene que ser presencial porque intentar enseñar algo tan práctico como es la FLOJA, o sea, sería totalmente absurdo intentar hacer un curso de este tipo en formato meramente o netamente virtual. Es que así, están todos cordialmente invitados, ojalá, o sea, no y participen, ya tenemos inscritos. El curso cuenta justamente con el auspicio de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay y también de la Asociación de Kinesiólogos de Itapúa, ¿sí? De cual formo parte, y de la Asociación de Kinesiólogos del Deporte, que está en formación. Es una asociación que está en formación, pero también cuenta con el apoyo de ellos. Así que el curso, como les digo, son 4 módulos, arranca este 31 de octubre y bien, dura un mes, son 4 módulos, 4 módulos, uno por sábado. ¿Y dónde pueden contactar para los interesados para poder inscribirse, participar? Toda la info está en la página de Kinect. Si les gustó la charla, les agradecería que sigan. Es un emprendimiento personal. Venimos hace un poco más de un año con eso, que es sencillamente tratar de... Lo que buscamos con Kinect es... La mayoría de los cursos y formaciones se concentraban en la capital, por obvias razones, porque es la capital, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es intentar traer un poquito también buenos cursos de calidad de Encarnación al sur. Y eso nomás así empezó esto, ¿verdad? Y también en la página de la asociación, la página de la Asociación de Kinesiólogos, por cierto, su página web que está súper buena, la nueva página web, ahí está toda la info. Está muy buena la página web de la ASO, por cierto. Ahí también tienen toda la información al respecto. Perfecto, entonces a los participantes interesados pueden visitar y conocer de más a nuestra página web y ahí también van a poder ir enterándose de las novedades, las actualizaciones y todo lo que sea referente de la asociación, ¿verdad? Que quieran brindar a los colegas. Entonces también pueden visitar y ver ahí el curso, cómo es el sistema. También dentro de la página ya pueden, algunos interesados que todavía no están asociados pueden a través de esa página lograr, ¿verdad? Entonces a lo mejor les puede ser un poco más fácil por ese medio estar dentro de la asociación. Bueno, no sé si Julio querés cerrar con algo más. Quería mencionar eso, ¿verdad? Entendiendo un poquito la importancia de estar asociados en nuestra profesión, es que el curso tiene un costo, ¿sí? El costo es de 1.200.000 guaraníes, ¿verdad? Quise mencionarlo porque, o sea, si googlean o pueden mirar, lastimosamente las van a hacer algo tan nuevo, es difícil encontrar en la región, y si bien pueden encontrar en Amazon o en eBay Company, el precio ronda entre 12, 15 hasta $40 aproximadamente. Entonces en el curso se entrega un kit de FlowBand con 3 FlowBand, y eso también un poquito obedece por esa. Quiero intentar justificar un poco el tema de la formación, además de todo lo que implica todo el trabajo, los años intentando entregar lo mejor, pero el hincapié que quiero hacer es en esto. El curso tiene descuentos, un descuento importante de 200.000 guaraníes para los socios de las asociaciones, con la redundancia, que nos apoyan, que nos auspician. Porque la intención es también fomentar o intentar que los colegas se asocien a la del Paraguay, ¿sí? O a la de Itapúa, mejor. No, mentira. La de Itapúa, la de la región, sí, porque entendemos la importancia de estar asociados, de estar todos juntos. Ya vieron ya lo que se puede lograr, ya tenemos ley, o sea, no se hacen una idea de lo que es somos modelo ahora a nivel mundial.
muy pocos países en el mundo tienen la autonomía que tiene el kinesiólogo paraguayo. Y eso se logró gracias al trabajo de pocos, lastimosamente. Que si éramos más, seguro que o sea, estoy seguro que si somos más podemos lograr mucho más. Entonces, eso también un poquito la idea de tratar de incentivar a que los colegas se asocien. Es que también, si de alguna manera podemos ayudar con el curso, sería de esa forma. Si tienen un descuento, todos aquellos que sean socios de las asociaciones que nos apoyen en el curso. Muy bien, excelente, Julio. Creo que los participantes estarán también conformes, ¿verdad? De todo lo que nos contaste hoy y sobre todo la posibilidad de poder capacitarse si es que les gustó la técnica, ¿verdad? De lo que vieron, de lo que pueden implementar después de eso con sus pacientes y tener buenos resultados, beneficios. Vimos que no solamente en el ámbito deportivo, sino que también en otras áreas, de acuerdo al objetivo que tengan con sus pacientes, pueden utilizar. Así es que si tienen la posibilidad de participar del curso, genial. Y yo creo que como decimos, la unidad es lo que va a hacer que salgamos adelante y lo estamos consiguiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los participantes. Los participantes realmente son un gran apoyo también para la asociación porque gracias a eso también conseguimos tener esa página web, ¿verdad? De los inscritos, eso nos ayudó bastante. Y bueno, nosotros queremos seguir capacitándolos, así que seguro que vamos a estar dentro de poquito con otra charla, con otro colega, actualizándolos, ¿verdad? Que es nuestra intención, que en este tiempo podamos dedicar a seguir escuchando nuevas experiencias, nuevas técnicas, así que de mi parte, muchísimas gracias a todos y bueno, nos encontramos la próxima. Gracias, Julio. Saludos a Encarnación, Pedro Juan, Concepción, Villarrica, que nos acompañaron. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Que estén bien, a cuidarse. Buenas noches. Chao, chao, chao. Chao, chao.